Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí saludarte en un domingo por la mañana. ¿Ya saludaste a alguien que está junto a ti o quizá estás solo viendo esta transmisión? No importa, este es un buen momento para poner nuestro corazón, nuestra disposición, nuestros pensamientos, nuestra actitud, todo dispuesto para adorar a Dios y bendecir su nombre. Quiero leer contigo una parte de la escritura. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Hoy quiero animarnos que pongamos nuestros ojos en el invisible, en Jesucristo, en Dios, en su propósito, en sus promesas, que podamos poner nuestros ojos en Él y que con ese corazón, con ese entendimiento, con esa decisión que tú y yo tomamos hoy de poner nuestros ojos en el invisible, entonces podamos entrar en un momento de adoración a Dios, en un momento de rendir nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo rendirlo a Él y poder adorarle poniendo nuestros ojos únicamente en Él. Vamos a adorar a Dios juntos. Vengo ante ti postrado con todo mi ser, te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé y me oíste. Contigo quiero estar.
estoy, todo lo que soy, te lo entrego hoy. Aquí estoy, aquí estoy, todo lo que soy, te lo entrego hoy. Aquí estoy, aquí estoy, todo lo que soy, te lo entrego hoy. Aquí estoy, todo lo que soy, te lo entrego hoy. Te doy mi vida. Al que vida me entregó, rindo todo lo que soy. Usa hoy mi vida, Dios, reina en mi corazón. Oigo tu voz, aquí estoy, Señor. Digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor. Qué buen tiempo de alabanza hemos tenido y hemos compartido juntos con nuestro enfoque en Dios. Pues ahora quiero invitarte a que prepares también tu corazón y tu disposición de poder hoy sembrar en el reino de los cielos con tus diezmos y con tus ofrendas. ¿Qué te parece si leemos estos dos versículos de la Escritura que se encuentran en el libro de Efesios 6, versículo 11 y versículo 13? Vamos a leer esta parte de la Escritura y dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Qué importante es que tú y yo podamos estar firmes en contra de todas las acechanzas del enemigo. Quizá él ha querido robar tus finanzas, robar tu economía, robar tantas cosas, pero hoy nosotros nos vestimos de esa armadura de fe, de esa armadura creyendo que cuando nosotros somos obedientes al Señor, Él nos bendice y Él quiere bendecirte y Él quiere prosperarte y Él quiere darte de la abundancia de Él en todas las áreas de tu vida. Entonces, ¿qué te parece si nosotros hoy nos paramos firmes creyendo las promesas de Dios que dice que en Él todas son sí y amén y que Él suplirá todo lo que nos falta? Y también quiero invitarte a que hagamos esta declaración de fe juntos, creyendo que nuestro Dios suplirá todas nuestras necesidades. Vamos a hacer nuestra declaración juntos. Al dar mi ofrenda hoy, me paro en unidad con Dios, su palabra y el Espíritu Santo. Me paro en oración y unidad con los de mi casa, creyendo que Dios hará mucho más abundantemente de lo que pedimos
o entendemos. Me paro con mi escudo y mi espada para hacer guerra en contra de la duda e incredulidad. Me paro en contra de todos los poderes del enemigo. Me paro en mi lugar y no seré movido. No me daré por vencido. Me encanta esta declaración, no me daré por vencido. Yo te animo a que tú no te des por vencido y que tú no cedas a la tentación de decir, no, mejor esto me lo guardo, porque si no, ¿qué voy a hacer esta semana o este mes? No, ten la fe y ten la confianza en el Señor, que si tú siembras en el reino de los cielos, el Señor te va a bendecir abundantemente. Pues bien, después de haber dado nuestros diezmos y nuestras ofrendas con alegría, vamos a escuchar la palabra de Dios. Yo estoy segura que el mensaje de hoy te va a bendecir y va a levantar tu fe y te va a ayudar para que tú puedas ser más que vencedor en Cristo Jesús. Vamos a escuchar la palabra. Quiero compartir contigo el día de hoy un tema que he titulado Vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Y esto está en Lucas capítulo 8, desde el versículo 22 hasta el versículo 26. Es pues una historia en donde Jesús sale con sus discípulos al lago, ellos en la barca y están en camino hacia el otro lado. Vamos a leer lo que dice en Lucas 8, 22. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Esta historia es una historia que muchos conocemos de pues estos tiempos en que Jesús estaba con sus discípulos, estos momentos en los cuales Él les estaba enseñando muchas cosas y vemos que aún en los acontecimientos que ocurren en este pasaje, el hecho de atravesar este lago, de pasar por la tormenta, Jesús les está enseñando algunas cosas muy importantes y yo creo que Jesús también nos quiere enseñar algunas verdades a nosotros por medio de este pasaje, por medio de esta historia. Y pues antes de entrar a la palabra el día de hoy, yo quisiera pedirte que pudiéramos tomar un momento para orar e invitarle a que Él nos enseñe de su palabra. Padre, yo te doy las gracias por estos momentos en los cuales yo puedo compartir tu palabra con todos los que me están escuchando y viendo. Quiero pedirte que tú nos animes hoy, nos ayudes a sacar los principios que hay dentro de este pasaje y aplicarlos a nuestras propias circunstancias, a nuestras propias vidas. Señor, sabemos que tú nos estás llevando al otro lado de un lago o al otro lado de una tormenta, al otro lado de ciertas circunstancias que estamos atravesando. Y quiero pedirte que tú te subas a la barca, que podamos estar contigo dentro de esta barca mientras estamos atravesando todo para que salgamos victoriosos al otro lado. Habla a nuestros corazones hoy. Te pido que nos instruyas y que nos des esa gracia y ánimo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al otro lado, pues
Lo primero que yo quiero que noten conmigo es que Jesús estaba dentro de la barca con ellos. Leemos en el versículo 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Estaba Jesús juntamente con sus discípulos. Yo te haría la pregunta hoy, ¿está Jesús dentro de tu barca? Porque si está Jesús dentro de la barca en la cual tú vas, entonces puedes tener esa ayuda que tú necesitas en el momento de la tormenta. Creo que es importante que todos de nosotros siempre le invitemos a Jesús a participar en todo lo que nosotros hacemos, que tengamos su dirección, que tengamos el rumbo fijo según los planes y los propósitos de Jesús. Ahora, aun cuando nosotros estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, no significa que no vaya a haber tormentas. Si se fijan aquí, Jesús estaba dentro de la barca y pasaron por tormentas. Y de hecho era la idea de Jesús subirse a la barca, invitar a sus discípulos y pasar al otro lado. Cuando Dios nos invita a hacer algo, Él va a estar con nosotros, Jesús va a estar dentro de nuestra barca, pero no significa que no vamos a tener pruebas o tribulaciones o tormentas, como es el caso que vemos en este pasaje. Y pues luego les dice, pasemos al otro lado del lago. Yo me pregunto, ¿qué hay al otro lado del lago? ¿Por qué es que Jesús quiere llegar hasta el otro lado del lago? Pues vemos más adelante en este pasaje, los versículos después del 26, ya del 27 en adelante, ciertos versículos ahí que no vamos a tomar el tiempo para leer ahorita, pero es la historia del endemoniado gadareno que tenía la legión de demonios dentro de él y cómo Jesús lo liberó de los demonios le pidieron que fueran echados mejor a los puercos. Ustedes se acordarán como los puercos se ahogaron ahí en el agua, en el mar, pero el hombre salió totalmente libre, totalmente restaurado. Él había sido como un loco, el loco de la ciudad antes de ese tiempo, viviendo entre las tumbas, cortándose, totalmente poseído por el diablo. Pero Jesús lo libera. Este hombre quiere seguir a Jesús, pero Jesús le dice, regresa a tu ciudad y cuenta a todos lo que Dios ha hecho por ti. Pues, ¿qué es lo que vemos en el otro lado del lago? Entonces, pues había una misión que cumplir. En segundo lugar, había un hombre a quien liberar. Estaba la obra del enemigo que Jesús quería destruir por el poder del Espíritu de Dios. Había un hombre que debía de entrar en su llamado. Este endemoniado que se estaba comportando como loco por causa de la situación, pero él tenía que entrar en su llamado de ser un misionero o de ser un evangelista que anunciaba las buenas nuevas. Y también había todo un pueblo en ese lado del lago que necesitaba de la salvación, y ellos eventualmente obtuvieron esa salvación por medio del mismo hombre endemoniado que Jesús había liberado. Entonces yo me pregunto también hoy, ¿qué hay en el otro lado de tu lago? Quizá Jesús te está invitando a tomar un paso de fe y hacer algo que jamás antes habías hecho, a ir a algún lugar a donde no conoces, posiblemente a tomar una nueva oferta de trabajo o entrar en una relación con alguien, o posiblemente comenzar a estudiar algo, entrar a una universidad o a algún programa de estudios. Posiblemente hay un llamado de parte de Dios sobre tu vida y tú estás tomando pasos de fe para cumplir ese llamado. Yo me pregunto también, ¿qué hay al otro lado? Porque vamos al otro lado. Y pues es el momento de invitar a Jesús a tu barca. Es tiempo de ya emprender ese viaje hacia el otro lado, porque hay algo ahí que Dios tiene muy especial para ti. Quizás es un negocio que tú debes de comenzar o estás emprendiendo. Jesús está contigo y Él te va a llevar hacia el otro lado.
Ahora necesitamos tener sabiduría en todas las decisiones que nosotros tomamos, por supuesto, pero también pues tenemos que atrevernos a subirnos a la barca donde ya no podemos sentir la seguridad de la tierra firme debajo de nosotros, y tenemos que comenzar a caminar o comenzar a remar o navegar hacia el otro lado. Es muy fácil quedarnos en un lugar cómodo, ¿a poco no? Un lugar en donde ya nuestros pies están firmes y no hay muchos retos por delante, pero cuando tomamos los retos que Dios pone delante de nosotros, subirnos a la barca juntamente con Jesús, es entonces que vamos a lograr cumplir nuestro destino en el Señor, nuestro llamado en el Señor. Entonces yo creo que tú también tienes una misión que cumplir. Tú tienes también que ministrar a algunas personas, así como Jesús ministró a este hombre. Tú eres llamado para destruir las obras de Satanás, así como Jesús lo hizo. Hay personas que tú vas a poder impactar de alguna manera con tu testimonio, con tu vida, con la administración del Espíritu Santo que fluye a través de ti para llevar a esas personas hacia la salvación y hacia su llamado. Y también puede ser que haya todo un pueblo que va a conocer a Jesús por causa de lo que tú estás haciendo al aceptar estos retos para llegar al otro lado. Pues nos dice luego en el versículo 23, pero mientras navegaban, él se durmió. Qué curioso, ¿no? Jesús se duerme mientras los discípulos están navegando, mientras comienzan este viaje hacia el otro lado. Y yo me puse a pensar, ¿por qué es que Jesús se duerme? Pues yo encuentro que había probablemente una perfecta paz en ese día. Probablemente empezó como un día asoleado, bonito, el agua estaba muy tranquila, no había grandes olas, probablemente el sol brillaba, como que calentaba ahí. Jesús ahí se acostó y se durmió. También yo encuentro otra razón por la cual Jesús se durmió. Porque los discípulos no estaban hablando con él. ¿Nunca te ha pasado que cuando vas por la carretera quizá alguien está platicando contigo para que no te duermas mientras estás manejando? Pues yo estoy seguro que si hubieran estado platicando los discípulos con Jesús, pues no se hubiera dormido. Pero como no estaban platicando con él, él se quedó ahí recostado, muy tranquilo, probablemente bajo el sol, la tranquilidad de ese día. Y Jesús se duerme. Todo marchaba muy bien, todo estaba en paz, todo estaba tranquilo. Y cuando todo está en orden y marcha bien en nuestras vidas, podemos dejar de platicar con Jesús también, acomodarnos o hasta dormir nosotros mismos. Cuando no hay muchos retos en la vida, entramos en apatía. Aún en cuanto a nuestra propia relación con Dios, muchas veces podemos entrar en la apatía porque no hay mucha comunicación, no estamos platicando con el Señor, no estamos escuchando respuestas de parte de Dios a nuestras propias oraciones o nuestras propias pláticas con Él. Quizá todo está muy tranquilo en nuestras vidas, estamos contentos, no hay oposición en el momento, estamos en paz, estamos tan tranquilos, o nosotros también podemos dormir en esos momentos. Ahora, nosotros sabemos que Dios de alguna manera nunca se duerme, ¿verdad? Podemos clamar a Él en cualquier momento, pero muchas veces nosotros somos los que nos quedamos dormidos. Entonces, pues mientras navegaban, dice que Él se durmió. Nosotros estamos en este camino. Quizá estamos aceptando ciertos retos, estamos pasando ciertas situaciones, pero todo muy tranquilo, vamos bien, todo marcha bien. No sé si alguna vez te has puesto a pensar que tantas veces nosotros preguntamos a la gente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y cuál es la respuesta? Ah, muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? Ah, sí, todo va muy bien. Pero a veces las cosas no van tan bien como nosotros estamos comunicando, ¿verdad? Como si todo siempre estuviera marchando al 100% bien.
Pero cuando todo sí está muy tranquilo y muy bien, es fácil desconectarnos de Jesús, no platicar con Él, no recibir su dirección y pues quedarnos nosotros en nuestra situación solos, porque aunque Jesús está ahí, no estamos aprovechando de esa relación, de esa comunión, de esa conexión que nosotros tenemos con Él. Yo veo que cuando todo marcha bien, muchas veces no pedimos el consejo de Dios, ni buscamos el consejo de su palabra, porque pensamos que sabemos qué hacer. Todo está bien, todo está en paz, todo está en orden, no pasa nada. Pero luego dice, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Las tormentas muchas veces suceden en el momento menos esperado. No estamos esperando una tormenta. Esos discípulos en ese día seguramente empezaron con el día asoleado, todo muy tranquilo en el lago de Galilea en esos momentos, hasta que ya estaban bien dentro del lago. Ya es cuando se empezaron a formar las nubes y se levantaron los vientos y la tempestad. Y así también pasa muchas veces con nosotros. Pensamos que todo marcha bien, pero de repente empieza la tormenta. De repente algo sale mal. Quizá en una relación de repente se desintegra la relación, o en las finanzas de repente ya no está el dinero que tenía que haber para este negocio, o en cuanto a los estudios de repente estás reprobando algún examen, o pues en cuanto a muchas cosas de la vida, ¿no? De repente algo acontece, algo inesperado, y ahora ¿qué hacemos? Muchas veces vienen cuando estamos demasiado cómodos, demasiado quietos, entramos en apatía. A lo mejor en ese día como que las olas estaban chiquitas y escuchaban ese ruido suavecito de las olas contra la barca y todo muy bonito, muy tranquilo. Pero las tormentas vienen para sacudirnos y hacernos buscar a Jesús. Los discípulos no habían buscado a Jesús en todo el tiempo de este viaje. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús estaba dormido. Jesús estaba dormido porque no estaban buscándole, no estaban platicando con Él. Todo estaba en orden y todo estaba tranquilo. Pero cuando se levanta la tormenta, entonces ya hay un gran cambio. De repente se desencadena esta tempestad de viento en el lago, y eso también a nosotros nos sacude para que comencemos a buscar a Jesús. Yo creo que las tormentas tienen el propósito de sacudirnos. Las tormentas nos llevan a buscar a Dios. Cuando veo los testimonios o escucho los testimonios de muchas de las personas que llegaron a conocer a Jesús, le conocieron en momentos de dificultad, no cuando todo marchaba bien. Le buscaron a Dios en los momentos de gran dificultad y oposición en sus propias vidas, cuando sentían que sus vidas se iban para abajo, se hundían. Cuando nosotros estamos en una situación así, Dios usa esas circunstancias, utiliza esas circunstancias para sacudirnos y hacernos buscar a Dios. Luego vemos que pues una tempestad de viento vino a este lago y se anegaban y peligraban. Interesante que se ocupan esas dos palabras. Se anegaban. ¿Qué quiere decir eso? Significa que el agua ya estaba entrando dentro de la barca, se estaba llenando su barca con agua. Y en segundo lugar dice, y peligraban. Sus vidas ya estaban en peligro para este momento.
Y las tormentas también pueden traer peligros a nuestras propias vidas. Las tormentas pueden intentar anegar nuestra fe, ahogar nuestra fe. Se llena nuestra vida con duda, con incredulidad. Esos vientos y esas aguas vienen como si fuera para apagar la llama de nuestra fe. Todos sabemos que las llamas se apagan fácilmente con el agua, ¿verdad? Hasta con el viento, por decir una vela, ¿no? Si está soplando el viento, se sopla el viento sobre la vela, se apaga. O hasta con un quemador, ¿no? Aún un quemador de gas, estás intentando calentar tu comida sobre un quemador por fuera y empiezan los vientos y se apaga la llama del quemador, pues también los vientos pueden intentar apagar nuestra fe. Y luego las aguas anegaban la barca. De la misma manera, pues el agua apaga fácilmente el fuego. Y pues ese fuego representa tu fe. Cuando soplan los vientos, intentan apagar tu fe. Cuando entran las aguas de oposición y tormentas a tu vida, es una forma en que el enemigo quiere apagar la llama de tu fe. Y podemos estar en peligro de naufragar. La Biblia habla específicamente de ciertos individuos que naufragaron en cuanto a la fe. Son las tormentas que pueden traer ese tipo de naufragio a nuestra fe. Y pues nos puede llevar a naufragar en otras áreas también, además de la fe. Puede ser en el matrimonio o en la familia. Podemos naufragar en cuanto a nuestras finanzas, de repente hacer algunos movimientos económicos que no eran los correctos para ese tiempo y comenzamos a tener escasez y naufragamos en las finanzas. O también podemos naufragar en cuanto al cumplimiento de nuestro propósito, nuestro destino, nuestro llamado. Viene algo sobre nuestras vidas, nos desanima, nos trae desaliento a nuestras vidas en vez de ánimo, en vez de fe, y comenzamos a dudar sobre nuestra propia quizá existencia o la razón por la cual estamos aquí en esta tierra o el llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Todo eso pues puede acontecer por causa de las tormentas, por causa de los vientos, las olas que golpean en contra de nuestra barca. Fíjense que Jesús habló acerca de un hombre que fue prudente y cuando él hizo su casa, él cavó, puso un cimiento de piedra y luego edificó encima. Pero hubo otro hombre insensato que cuando él hizo su casa, simplemente comenzó a construir sobre la arena que había ahí, levantó su casa y ya. Pues dice la Biblia que una tormenta vino en contra de ambas casas y los ríos y los vientos golpearon en contra de ambas casas. Una cayó, la que no tenía cimientos. La otra permaneció firme porque tenía cimientos y estaba edificada sobre la roca. Hay mucho en común entre esas casas y las barcas. Te voy a decir, si Jesús está dentro de tu barca, aunque vengan las tormentas y golpean en contra de tu barca, tú vas a permanecer en la fe, vas a permanecer en firmeza, vas a permanecer tomando decisiones correctas porque vas a vivir según los principios y no según tus sentimientos. Y por otro lado, cuentas con Jesús ahí, puedes clamar a Él en cualquier momento y Él te va a levantar. Pero si estás intentando cruzar este lago en tus propias fuerzas sin la ayuda de Jesús, puede ser un naufragio que tú vas a experimentar si no cuentas con la ayuda de Jesús en esos momentos. A mí me llamó mucho la atención leer este pasaje
Lo leí en diferentes versiones y también en los diferentes evangelios. Se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas esta misma historia, y en cada uno de los evangelios lo cuenta de una forma ligeramente diferente. Pero fíjense que dice que otras barcas le estaban siguiendo cuando él salió. No sabemos qué pasó con las demás barcas, pero sabemos que la barca en donde estaba Jesús llegó hasta el otro lado. Las otras barcas no sabemos qué pasó con ellas. Entonces es importante contar con la presencia de Jesús dentro de nuestra barca. Pues vemos que vinieron a él y luego le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertando, nos dice, él reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Pues yo quiero comentar primero que le despertaron a Jesús. Cuando vieron que estaban en problemas, despertaron a Jesús. Las tormentas nos llevan a despertar a Jesús. Le despertamos con nuestras oraciones, con nuestro clamor. Comenzamos a buscar a Dios generalmente cuando estamos pasando por una situación difícil. Eso puede ser una situación de salud, puede ser una situación de la muerte de un ser querido, o puede ser una situación de dificultades en la economía, o alguna otra cosa que en verdad nos está sacudiendo en nuestro interior. Nosotros tenemos la tendencia de buscar a Jesús cuando estamos en problemas. No hay nada de malo en eso. Pero, por otro lado, nosotros debemos de buscar a Dios siempre, no solamente cuando estamos en problemas. Y le dijeron que perecemos. Fíjense que no iban a perecer, porque Jesús ya había dicho desde el principio de esta historia: vamos al otro lado. Si Jesús te dice que vas a llegar al otro lado, te voy a decir algo: tú vas a llegar al otro lado. Ellos como que de momento no lo creyeron. Pensaban que iban a quedarse ahí ahogados en medio del lago. Y fíjense que ellos eran pescadores, tenían muchísima experiencia dentro de las tormentas de este lago. Entonces ha de haber sido una tormenta terrible, porque pues estaban acostumbrados a todo esto. Tanto que ahora ellos le claman a Jesús y le dicen que perecemos. Pensaban que se iban a morir ahí en medio del lago. No sé si a ti te ha pasado en algún momento de la vida que piensas que te vas a ahogar en la situación en la cual tú te encuentras. Pero si Jesús dijo, vamos al otro lado, es porque tú vas a llegar precisamente al otro lado, porque Dios tiene planes y propósitos para ti en el otro lado. Y pues Jesús entonces reprende el viento y las olas y cesan. Fíjese que Jesús tiene el poder de simplemente reprender la tormenta y la tormenta va a cesar. Dios tiene tanto poder, Jesús tiene tanto poder, que con una simple palabra: ya viento, cállate. ¿Qué pasa? Los vientos se callan. Cuando Jesús dice, olas ya, deténganse, las olas se van a detener. Y cuando nosotros clamamos a Jesús, Él responde. Él responde en medio de la tormenta. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Jesús, no dudar. Jesús ya había dicho, ¿qué había dicho? Vamos al otro lado. Y los discípulos ya están dudando, ¿no? Pero cuando estamos en medio de una tormenta, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en las palabras de Jesús. Él dijo que te va a llevar al otro lado. Lo va a hacer con bien. Entonces, no dudar. Tenemos que tener la confianza y la fe en vez del temor. Creo que tú ya lo sabes, pero el temor es la fe al revés. Es fe en las circunstancias negativas en vez de fe, poner nuestra fe en las palabras de Jesús. Jesús dijo, vamos al otro lado. La tormenta dice, aquí te vas a quedar, te vas a ahogar en medio de este problema. No, pon tu confianza en las palabras de Jesús y no en las palabras del enemigo. Tenemos que dejar que Jesús nos sorprenda con su bondad, con su amor. Fíjate que Jesús te ama tanto que te quiere sorprender con su bondad.
Su bondad es pues amplia hacia ti y no te va a dejar en medio de la tormenta. Él es bueno y Él te va a llevar hacia el otro lado. Él va a calmar la tempestad, Él va a calmar esas olas, esos vientos, porque Él es bueno. Pues Él luego les pregunta a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Según estaban llenos de fe, ¿no? Empezaron el viaje muy contentos. Yo vi en los versículos anteriores, los capítulos anteriores, las maravillas que Jesús estaba haciendo, milagros y demás, y ellos estaban muy confiados. Pero ahora que están ellos mismos dentro de una situación difícil, su fe falla. Y yo creo que aquí hay algo que todos de nosotros debemos de reconocer. La fe que no ha sido probada, en verdad no es fe verdadera. Dios a veces prueba nuestra fe, permite que vengan cosas a nuestras vidas para comprobar si en verdad tenemos fe o si simplemente estamos como que aceptando todo. Pues Dios quiere probar tu fe y te quiere llevar a confiar más en Él, porque en verdad te va a llevar hasta el otro lado. Entonces, ¿en dónde está tu fe? ¿Están tus circunstancias, tus sentimientos, o está en la palabra de Jesús? Tenemos que poner nuestra fe en lo único que es 100% seguro, 100% firme, y es la palabra de Jesús. Dice, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y obedece? Encontramos mayor entendimiento acerca de quién es Jesús cuando vemos sus milagros, cuando experimentamos por nosotros mismos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Nosotros lo hemos experimentado en muchas ocasiones en provisión sobrenatural. Lo hemos experimentado también en palabras proféticas que Dios nos ha dado a nosotros y nos ha revelado cosas que solamente nosotros mismos ya sabíamos, pero a través de la boca de otra persona se confirman estas cosas y nos damos cuenta de que Dios en verdad ve nuestras situaciones, nuestras circunstancias, que Él nos ama y nos hace pues querer alabarle a Él o adorarle a Él y confiar más en Él. Entonces encontramos mayor entendimiento acerca de Jesús y quién es cuando vemos sus milagros en nuestras vidas. ¿Has experimentado algún milagro en tu propia vida? Algo que tú dirías que eso no es posible que haya acontecido así. No es posible que de forma natural hubieran acontecido las cosas de esa manera. Un milagro que Jesús hace en tu vida. Es algo que compartí hace varios años ya, pero nos sucedió en una ocasión que íbamos por la carretera, estaba lloviendo mucho. Una parte de nuestra camioneta se deshizo ahí debajo por las llantas y un plástico grande, duro, se despegó y comenzara a pegar la llanta. Y pues si seguía pegando la llanta, pues iba a ponchar la llanta, iba a arruinar la llanta. Entonces pues nos salimos de la carretera, nos pusimos a un lado. Y pues yo comencé a ver cuál era el problema y yo le dije a mi esposa, si solo tuviéramos un cuchillo, podríamos cortar este pedacito de plástico y ya podríamos seguir nuestro camino. Y cuando mi esposa mira para abajo, al lado de la carretera, me dice, mira, aquí hay un cuchillo. Y ya lo tomamos, ella me ayuda a cortar ahí el plástico que estaba pegando a la llanta, lo quitamos y pues decimos, ¿qué vamos a hacer con el cuchillo? Pues mejor lo dejamos aquí para la próxima persona que necesita un cuchillo, ¿verdad? Entonces seguimos el camino y después de que ya nos subimos al coche, dijimos, ¿cómo es posible que aquí donde nosotros nos paramos, al lado de la carretera, encontramos un cuchillo exactamente al lado del coche, exactamente lo que nosotros necesitábamos en ese momento? Un milagro, únicamente la provisión sobrenatural de Dios para la circunstancia. Cuando vemos cosas así, nos damos cuenta
qué grande es Dios y cuánto nos ama a nosotros y nos lleva a través de las circunstancias. Quizás son difíciles en el momento, pero Él está ahí a nuestro lado, y cuando vemos cómo Él suple nuestras necesidades, decimos, wow, ¿quién es este que aún pone un cuchillo al lado de la carretera en el momento que lo necesitamos nosotros para apoyarnos? Solamente Dios, solamente Dios. Y los discípulos también ven todo lo que pasa, cómo Jesús calma esta tormenta y dicen, ¿quién es este que aún los vientos y el mar y las tormentas le obedecen? Se maravillan del poder de Jesús. Y luego dice más adelante, el versículo 26, arribaron a la tierra de los Gadarenos. Fíjate, llegaron con bien al otro lado del lago. Cuando Jesús está dentro de nuestra barca, vamos a llegar al otro lado. Ellos no se quedaron a medio lago, no se quedaron ahogados en ese día en el lago de ninguna manera. Jesús estaba con ellos y Jesús los llevó desde una orilla hasta la otra orilla. Hoy tú puedes tener la seguridad de que Jesús te va a llevar hasta el otro lado. Él está dentro de tu barca. Tú puedes clamar a Él si estás en medio de una tormenta y Él te va a sorprender con su bondad, con su amor, con su gracia, y te va a llevar hasta el otro lado. Llegar al otro lado no es solo para llegar, sino para cumplir una misión. Ya les comenté al principio de este tiempo cómo Jesús tenía un propósito al llegar al otro lado del lago. No estaba cruzando nada más porque pues era un día bonito para cruzar el lago. No estaba de paseo. Él tenía un propósito en llegar al otro lado. Y yo creo que tú también tienes un propósito. Dios tiene un propósito para ti, para que tú puedas llegar al otro lado. Había un hombre endemoniado que tenía que ser liberado. Y luego había todo un pueblo que necesitaba ver la luz de Jesús. Tú y yo llegaremos al otro lado. Al otro lado de esta pandemia. Hemos estado en esto ya por casi 2 años. Próximo mes, estamos ahorita en febrero, próximo mes de marzo, vamos a cumplir 2 años de pandemia, 2 años de riesgo de contagios y las muertes y las restricciones y el peligro de reunirnos y todas estas cosas. 2 años ya. Pero ¿qué crees? Jesús está dentro de nuestra barca y vamos a llegar al otro lado. Pues vamos a llegar al otro lado de las situaciones difíciles que podamos estar enfrentando. Quizá estás pasando por un divorcio en estos momentos. Jesús te va a llevar hasta el otro lado. Quizá estás pasando por una situación económica difícil. Jesús te va a proveer y te va a llevar hasta la orilla del otro lado. O una enfermedad. Jesús está contigo y su palabra sale en estos momentos para traer sanidad y te va a llevar hasta el otro lado. Cualquiera que sea la situación que estés enfrentando, si Jesús está dentro de tu barca, tú vas a llegar al otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos una misión que cumplir. Dios tiene un destino para ti y para mí. Tiene un propósito en llevarnos hacia el otro lado. En el caso de Jesús con sus discípulos era para liberar a este hombre endemoniado y luego que este hombre endemoniado fuera y predicara a todo el pueblo que estaba ahí en ese otro lado. Jesús también tiene un propósito y un destino para ti. ¿Qué hay al otro lado? Yo no sé exactamente. Va a depender mucho de cada quien. Va a depender mucho de su llamado, de lo que Dios ha preparado para él o para ella, para ti. Pero yo sé que es algo bueno. Y Dios quiere llevarte hacia tu destino.
Pero tú tienes que llegar al otro lado y puedes tener la seguridad de que si pones tu confianza en Jesús, aunque estés en medio de una tormenta hoy, puedes clamar a Jesús, puedes despertar a Jesús. Él va a reprender esos vientos, esas olas. Tú vas a llegar hasta el otro lado. Pues a mí me gustaría tomar un momento para orar por ti y pedir a Jesús esa ayuda que tú necesitas para llegar al otro lado. Jesús, yo te doy las gracias por esta historia, este relato bíblico de cosas reales que acontecieron en los momentos de tu ministerio terrenal. Jesús, gracias por entrar en esa barca aún sabiendo que iba a haber una tormenta, porque tú querías enseñarnos cosas preciosas, cosas importantes a nosotros también. Y Señor, hoy queremos tomar este ejemplo, queremos tomar esta palabra y aplicarla a nuestras propias vidas. Quiero pedirte especialmente por aquellos que hoy están en medio de la tormenta y piensan que no van a lograr su destino, no van a llegar hasta el otro lado. Te pido que infundas fe, confianza. Señor, que ellos puedan clamar a ti en estos momentos. Y tú, como tú eres tan bueno, reprenderás también las olas y los vientos, los levantarás, traerás paz a sus vidas. Yo hablo paz sobre aquellos que están viendo en este momento, los que están atravesando una situación quizá de una tormenta en su alma y en su corazón. Espíritu de Dios, te pido que tú ministres paz, que ministres una seguridad en ti, que todos podamos tener una nueva fe en estos momentos, porque tú nos llevarás al otro lado. Y te decimos, Jesús, queremos que tú estés en nuestra barca. No queremos intentar hacer esto solos. Queremos aceptar los retos, pero lo haremos contigo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues quiero dejarte con dos pensamientos más al concluir nuestro tiempo. Primero, siento que Dios nos está llamando a la sencillez, a las cosas sencillas. Y en segundo lugar, Dios nos está llamando a poder mantener el paso, a poder seguir con un paso que no es demasiado fuerte ni es demasiado lento, sino un paso sustentable, sencillez y un paso sustentable. Eso es para ti, eso es para tu fe, eso es para tu futuro, eso es también para el futuro de nuestra congregación. Dios quiere llevarnos a la sencillez de nuestra relación con Él, nuestra relación los unos con los otros, y también a desarrollar los programas, los propósitos que Él tiene para nuestras vidas y para nuestra congregación, pero a un paso sustentable. Bueno, te dejo con esos dos pensamientos. Jesús está en tu barca, así que vamos a llegar al otro lado. ¡Wow! ¡Qué buena palabra hemos escuchado en este tiempo! Pues yo creo que muchos de nosotros ahora estamos dispuestos para ir al otro lado. Hemos sido llamados para ir al otro lado y lo más importante es que no estamos solos en el viaje, no estamos solos en la barca. Jesucristo está con nosotros. Y bueno, yo aprendí hoy que no únicamente cuando venga la tormenta es cuando nos acerquemos a Jesús, sino que tengamos esa disposición en nuestra vida de estar siempre en comunión con Él, porque si no, de repente estamos tan tranquilos, ¿verdad? Y cuando viene la tormenta y cuando azota es cuando queremos correr a Jesús. Y no, tenemos que tener esto como algo real en nuestra vida, siempre una relación fresca con Él. Y yo quiero animarnos que estemos siempre con esa mirada, con ese entendimiento de decir, vamos a llegar al otro lado. No importa dónde estés en este momento, el Señor está contigo y Él te va a ayudar y todo lo que Él ha prometido a tu vida, Él
lo va a cumplir. Pues ha sido una buena palabra. Te animo a que la pongas por obra en tu vida diaria, que la practiques y que cada día tú puedas tener una relación fresca con el Señor, una relación sencilla, una relación llena del poder del Espíritu Santo. Pues bueno, así vamos a concluir nuestra reunión de este día, pero no olvides que los días miércoles nos estamos conectando en nuestros grupos de conexión. Si tú no estás activo en esto, yo te animo a que lo hagas, porque también es una manera en la cual nosotros estamos conectándonos con Jesús para amarle, para crecer en el conocimiento de Él y para también poder ser bendición para muchos otros. Bueno, que tengas una excelente semana, que el Señor te bendiga y nos vemos para la próxima. Bendiciones. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres Dios. Tú eres tan hermoso, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Rey eterno, eres muy exaltado, glorioso en tu majestad. Eres glorioso, Con humildad a la tierra viniste, llena de oscuridad. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres Dios. Tú eres tan hermoso, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres Dios. Tú eres tan hermoso, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres Dios. Tú eres tan hermoso, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. vamos a cantar otra vez, luz eterna.